Vamos a ver cómo agregar un examen a nuestro curso. Debemos activar la edición. Ya activa la edición, vamos a añadir una actividad o recurso. Lo voy a añadir aquí, por ejemplo. Y aquí tenemos el examen. Acá está el examen. En sí no es un examen con preguntas, es la estructura que me va a permitir agregar más adelante todas las preguntas. ¿Cómo agregar preguntas al examen? Lo veremos en el video siguiente. Ahora solo estamos agregando el enlace hacia todas esas preguntas. Le damos clic en agregar. Recuerden, estamos agregando la estructura o enlace que me permite añadir preguntas. En sí, no es un examen propiamente con preguntas. Digamos que es el examen parcial. Parcial, primer periodo, por ejemplo. Periodo. Aquí vienen en la descripción las instrucciones. Seleccione o escriba la respuesta correcta. ¿Por qué seleccione o escriba? Porque vamos a aprender a hacer preguntas de opción múltiple o preguntas donde los estudiantes deben de responder escribiendo un resultado numérico o la palabra o palabras correspondientes a la definición. Claro que debemos ser muy específicos también en las preguntas. Aquí donde dice abrir el examen, porque lo tenemos que configurar, aquí está la fecha en la que le permitiremos al estudiante comenzar a hacer el examen. Por ejemplo, lo podemos abrir a partir del 17 de julio y digamos que a partir de las 4 de la tarde pongo disponible el examen. Ya está. Y podemos poner una fecha de cierre, digamos el 18 de julio del 2013 a las 10 de la noche. Vean, estamos habilitando la fecha en la que se va a abrir y la fecha en la que se va a cerrar. Después de esas fechas y de esos horarios, el examen queda cerrado y nadie lo puede presentar. Podemos configurarle un tiempo. Yo voy a crear un examen que va a durar 5 minutos. Por eso aquí estoy escribiendo el tiempo. Si no tiene límite, deshabilitan y dejan el 0. ¿Qué debe suceder cuando se agote el tiempo? Acá, todo acabar y el intento debe enviarse antes de que se agote el tiempo, antes de las 10 o no será contado. O pueden poner si hay un periodo de gracia, pero lo más conveniente es esto, ya que eso hará que los estudiantes también se programen en cuanto a las actividades que hay que realizar. Aquí, en esta parte, donde dice calificación, intentos permitidos, podemos configurar cuántas veces el estudiante puede repetir el examen. Tal vez sea un examen que no tenga mucho valor en cuanto a la puntuación para el promedio final. Y por ejemplo, en algunos casos yo les he dejado que hagan 2 intentos en ese examen y se promedien las calificaciones de esos 2 intentos. Digamos que la primera vez hizo su examen y no había estudiado mucho y sacó 3 de calificación. Y la segunda vez ya estudió el estudiante, por eso le doy 2 oportunidades y saca 6. Pero en realidad se promediarían esas 2 calificaciones para obtener la calificación del examen. Si solo hace un intento, se queda esa como calificación. Pero aquí nosotros podemos hacer que el estudiante tenga tantos intentos, máximo 10, como consideremos necesarios. Repito, en este caso yo voy a poner 2 intentos para ese examen y un promedio de calificaciones, aunque ustedes pueden decidir que sea la calificación más alta, el primer intento o el último intento como calificación. Esto ya queda libre elección. Esta parte es muy importante. Orden de las preguntas.
Yo les recomiendo que utilicen presentadas al azar. ¿Para qué? Para que cuando un estudiante, digamos, esté con otro en la plataforma, las preguntas por lo menos no vengan en ese mismo orden. Entonces eso pues no los confundirá, pero sí permitirá que algunos estudiantes no copien. Y dice aquí una página nueva cada 5 preguntas, cada 4 preguntas. Ustedes eligen cuántas preguntas van a ver los estudiantes por página. Yo le voy a programar aquí 4 preguntas por página. Y esta parte es muy importante, dice ordenar al azar las respuestas. Cuando tenemos preguntas de opción múltiple, conviene dejarle en sí para que las respuestas de opción múltiple se puedan ir también presentando al azar, para que a lo mejor una pregunta que a un alumno se le presentó con las opciones de una manera, otro las tenga en diferente orden, y eso también evite la copia. ¿Y qué más debemos hacer? Acá donde dice inmediatamente, ¿qué hay que hacer para revisar el alumno? Inmediatamente después del intento debemos desactivar estas opciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, o más bien el estudiante solo pueda ver si tuvo respuestas correctas o no. Ahí se le va a poner la calificación, pero no les va a mostrar las respuestas. Si ustedes activan esta opción, les va a decir si una respuesta dada por ellos fue la correcta o no, y también les va a poner la respuesta correcta. Yo les recomiendo estas 3 opciones, ya que solo le va marcando la puntuación y se le califica con bien o mal, pero no le pone el resultado. Entonces eso también permite que no haya tanta copia, porque se da. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Más adelante les mostraré cómo pueden agregar preguntas aleatorias para que el examen sea diferente para todos, o para por lo menos la mitad, o algún porcentaje que ustedes decidan. Entonces estas 3 opciones son las que básicamente debemos activar. Y si nosotros queremos escribir una retroalimentación, la podemos escribir, no es obligatoria, ¿ya? Por ejemplo, digamos que límites de calificación 100%, el límite de calificación digamos del 90%, del 90 al 100%, y aquí ustedes ponen excelente, sigue preparándote, o cosas como esas. Acá el siguiente comentario, y el límite de calificación digamos del 80%. Entonces la de acá arriba sería del 90 al 100, la de arriba, y de esta del 80 al 89.99. Estudia un poco más, por ejemplo, y así. Pero esto ya queda libre decisión también. Y una vez que ya se haya configurado, y me regreso hasta acá, el nombre del examen, las instrucciones para el examen, la fecha de apertura, la fecha de cierre, la duración, ¿sí? La duración, el número de intentos permitidos y cómo se van a calificar esos intentos. Es aquí. Número de intentos y cómo se van a calificar esos intentos. Y cómo se van a presentar las preguntas y cómo se van a presentar las respuestas. Entonces, y después de configurar esta parte, entonces ya podemos guardar los cambios. Voy a pasarme al final, guardamos cambios y regresamos al curso. Esto solamente es la estructura que nos enlazará con las preguntas, en el examen. Aquí está la estructura. En el siguiente video veremos cómo añadir preguntas a este examen. Pero siempre debemos trabajar para editar o crear mi examen en el modo edición. Lo voy a desactivar, solamente para que vean cómo queda esta parte, porque el estudiante va a dar clic aquí, pero nosotros como maestros tendremos que agregar preguntas a ese examen.